Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Negro, negro como el humo negro. No pasa nada con el nuevo Papa. Pero aquí en Línea 1 estamos atentos a esa y a todas las noticias que se transmiten por Radio Usach 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta, además de Diario Usach.cl, Santiago TV 50.1, Sapin 173, Mundo 522 y las redes y plataformas digitales. ¿Cómo está Gonzalo Espinosa en esta jornada? Muy bien, contento con la lluvia. La lluvia y el viento, el computador mío se desprogramó, así que quiero decirle que espero contar con su ayuda, sí. Como es habitual. Echemos una miradita al tiempo porque ha estado lloviendo en la noche, así tranquilito, persistente. Bueno, claro, sí. Yo esperaba más lluvia, la verdad, más intensidad. Siempre meten más miedo de lo común, ¿no? Siempre hay gente insatisfecha. Sí, siempre estamos los insatisfechos. Bueno, hoy en Santiago, lluvia débil con cielo cubierto esta mañana con temperaturas alrededor de 12 grados. Por la tarde tendremos lluvia débil. Va a bajar ahí la cantidad de agua con cielo parcialmente nublado y con temperaturas en torno a los 14 grados. Durante la noche habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 10. Ahí está dándome usted, yo estoy mirando acá también las temperaturas. En suma vamos a tener un día entero que está cayendo agüita, pues así suave pero cayendo. Claro, sí, hasta la tarde, entrada la tarde va a caer lluvia. Y en la noche no. En la noche no. Ya, eso está bueno porque hay mucha gente que sale a carretear ya. Sí, pues ya el viernes chico que le dicen. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, que se celebra. Ya, vamos con el tránsito, ¿qué le parece? Hay un montón de semáforos sin funcionar. Sí, vamos con esa información antes de la restricción vehicular. Principalmente, por acá tenía la información, en Gran Avenida con Avenida Osa, en la comuna de La Cisterna está cortado el semáforo. Lo mismo en Gran Avenida con Vespucio en La Cisterna, también está cortado el semáforo. Gran Avenida con Lo Espejo, Portugal con Diagonal Paraguay, misma situación. Y por ahí tenemos la información de las principales calles donde se ve afectado este servicio. A la altura de Vergara. A la altura de Vergara, usted lo pudo ver ahí, sí, también en el camino. Lo sé porque en la mañana tuve que pasar ahí desafiando. Porque había harto movimiento vehicular por la lluvia. Mucha gente saca los vehículos para mojarse obviamente. Así que había mucho tránsito y muy mal coordinado el tema semáforo porque se apagan. Claro, también a las 7 se reporta que el paso a nivel en Avenida Departamental con Gran Avenida tiene el tránsito suspendido debido a acumulación de agua. Un clásico de la capital. Y también se reportan algunos accidentes como el que indican acá de que hubo un atropello a un peatón en la vía local del Vespucio Norte al oriente del sector Derco. Así que ahí también hay una avioneta que estaba, no sé si se encontró la avioneta extraviada. Exacto. Producto las condiciones que quitan visibilidad no son avionetas de 6 pasajeros. Lo vamos a reportar en los titulares. Sí, porque eso también había bastante preocupación. Así que cuando llueve, todo se moja. Y empiezan los problemas, corte la luz. Así que aguantemos. Pero no ha sido una lluvia intensa. Persistente, pero no intensa, por lo tanto no dañina. Y al revés, muy positiva. Ahora, nieve en la cordillera, estuve mirando los pies de montaña. Yo vivo muy al pie de montaña. Y la verdad es que no se veía nieve, así que sí, tampoco hizo tanto frío. Claro. Qué lástima porque necesitamos nieve para acumular. Pero como sea, ese es el cuadro. Vamos con la pregunta del día. ¿O quiere hablar de la restricción? La restricción rápidamente afecta a los vehículos catalíticos con sello verde, cuyas patentes terminan en los dígitos 2 y 3. Y también los vehículos sin sello verde, la restricción aplica para los autos cuyo último dígito en la patente sea 4, 5, 6 y 7. Esa es la restricción vehicular del día de hoy. Perfecto. Y siempre tenemos una pregunta onda participativa a los ciudadanos, que en este caso, ¿cuál sería la pregunta del día? Ayer hicimos una. Sí, dejé los resultados ahí, que no los pudimos comunicar con respecto al retiro de fondos de pensiones. Si esta es una medida necesaria para este momento, un 31% manifestó que sí, mientras que un 69% señaló que no. Nuestro público no está de acuerdo con los retiros de fondos de pensiones, al menos en este minuto. A ver, esa pregunta la hicimos ayer porque yo me
me alargué con los entrevistados. Claro, que estaban muy buenos los entrevistados ayer. En todo caso, tenemos una pregunta para el día de hoy. Exacto, sí. A propósito de los recientes incidentes de la línea 2 del metro, no sé si los vio don Alejandro. Sí, la pelea con los comerciantes ambulantes que están ido tomando el metro. Exacto. Le preguntamos a la gente cuánto le afecta el comercio ilegal del metro. Hay 3 opciones. ¿Te afecta, te ayuda o te es indiferente? Esas son las opciones, tiene que marcar una, elegir ahí su opción preferida. Eso es. Ya, estamos listos. Estamos listos. Vamos con los titulares. Titulares en línea 1. Un amplio operativo realizan a esta hora diversos equipos de emergencia luego que se reportara el accidente de un avión ambulancia en la zona norte de la región metropolitana. Según reportes preliminares, la aeronave transportaba al menos 6 pasajeros y habría experimentado un desperfecto técnico antes de perder comunicación con las autoridades aéreas. Según los antecedentes, el último registro de su ubicación se situó en la comuna de Tiltil, en específico en cercanías del cerro El Roble. A través de un oficio firmado por el Ministerio del Interior, por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el gobierno envió a las diversas carteras el instructivo con las reglas de presidencia política que deben mantener las autoridades y los funcionarios públicos en época electoral. El texto instruye a todos los trabajadores del sector público, independiente de su nivel jerárquico y su figura contractual, a dar estricto cumplimiento a la Constitución, así como también a las leyes sobre la administración del Estado y al dictamen de la Contraloría emitido el 16 de abril de este año. En medio de su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, el presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno apoyará la idea de sumar a Atacama en el corredor bioceánico vial. El mandatario destacó que el corredor bioceánico va a unir por tierra desde el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina con el norte de nuestro país para abrir los mercados del Asia-Pacífico a toda la parte oriental de América del Sur. Un nuevo atentado incendiario se registró la noche de este miércoles en un predio forestal de la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía. El ataque habría sido perpetrado por 3 sujetos encapuchados que llegaron hasta el fondo Nabañir, que es propiedad de la empresa CMPC, donde prendieron fuego a 5 camionetas y 3 máquinas usadas para labores forestales. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dará a conocer hoy el IPC de abril, variación que de acuerdo a las expectativas de diversos economistas se situaría entre un 0,2 y un 0,3%, lo que permitiría un pequeño retroceso de la inflación analizada en términos anuales, lo que pasaría de 4,9 a 4,5 o 4,6. Si bien existe un relativo consenso entre los expertos, que finalmente el IPC cierre este 2025 con un incremento en torno a los 4 puntos, la fluctuación igualmente quedaría lejos de la meta del Banco Central de un 3%. Corfo defendió la Estrategia Nacional del Litio tras cancelación de proyectos BID y Tsingshan. El organismo sostuvo que la decisión de ambas empresas chinas responden a cambios en las condiciones del mercado de esta materia prima. Corfo, a través de un extenso comunicado, aseveró que la Estrategia Nacional del Litio está en plena implementación y entrega certezas respecto del desarrollo de la industria del litio a futuro en Chile, con múltiples proyectos productivos en los próximos años. Los 133 cardenales habilitados para elegir papa no se han logrado poner de acuerdo hasta el momento, luego de 3 votaciones celebradas entre el miércoles y esta mañana, el jueves, en la Capilla de la Sixtina. Estamos hablando de hora europea, por cierto. Esta tarde se espera otra fumata hacia las 19 horas, 3 de la tarde hora de Chile, no, 1 de la tarde hora de Chile. Aunque en el caso de los cardenales, si se ponen de acuerdo en el primer escrutinio, el humo blanco podría salir en torno a las 5 de la tarde, Europa, 11 de la tarde en nuestro país. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Una de esas vamos a salir un papa chileno, digo yo. Siempre ahí no hay engaño. Bueno, hay encuestas. Esta es la más seria de las encuestas, la del Centro de Estudios Públicos. Muchas encuestas en Chile se realizan para levantar candidatos, bajar candidatos, porque lo que hacen es decir, ¿usted qué opina de estas personas? Y por lo tanto ya lo instalan. Y eso empieza a tener expresiones ciudadanas y a despertar interés. Si quieren anular a alguien, no lo ponen en las encuestas y se acaba el problema. Pero la del CEP es bastante más seria, tiene mucha tradición. Por lo tanto, es bien interesante porque mide muchas cosas, que no es solo a qué candidato quiere usted que gane. De acuerdo a los resultados,
aparecen algunos temas de los cuales vamos a analizar en análisis fino. Con Carolina Segovia, académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, USACH. Profesora Segovia, muy buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo mirando la encuesta, lo primero que me llamó la atención, porque sí, pues el tema presidencial está encima, es que la mitad, un poco más de los chilenos no tiene claro por quién va a votar o no lo quiere decir. ¿Qué está pasando con ese dato? Sí, es un porcentaje bien alto, el 52%, ¿no es cierto?, que no menciona nadie. Ahora, hay que tener en cuenta que esta es una pregunta abierta y para tener una mejor idea de preferencias electorales sería mejor también combinarla con preguntas cerradas, donde se evalúan a candidatos específicos o se simula el voto, digamos. En todo caso es muy alto, considerando que queda no tanto para la elección y tiene que ver, yo creo, con que hay muchos candidatos y ha sido un proceso más bien lento de definición, ¿no es cierto? Tenemos muchos candidatos en la derecha, muchos candidatos en la izquierda y eso complica más las cosas para las personas. Bueno, son como 250 o 300, no sé, cualquiera se inscribe, ¿no? Sí. Pero de los que van con cierta seriedad, bueno, será una docena. Ahora, sin embargo, el no dar opinión es porque no tiene una decisión, porque cree que es muy anticipado pronunciarse y está un poquito atento a la evolución de la situación, o porque hay gente que nunca le gusta decir lo que opina, y eso es el voto sorpresa, que aparentemente en muchas partes del mundo es bien decisivo. Sí, es probablemente una combinación de todas esas cosas y yo le agregaría también la falta de interés de una parte de la población que puede ser bien relevante, es decir, donde no hay en realidad atención al proceso y por lo tanto no hay preferencias específicas. Es difícil decir que todas las personas se comportan de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que no querrán decir, otros que en verdad no están seguros y probablemente la definición de la primaria y en la medida en que vaya avanzando la campaña esto se va a ir decantando. Las primarias en general, por experiencias anteriores, marcan bastante aparentemente, ¿eh? No son anodinas. No, las primarias tienen un efecto interesante porque movilizan a votantes, pero movilizan a votantes que son participativos en general, comprometidos en política, ¿no es cierto? Pero las con sus máquinas propios electorales se movilizan y ya hay presencia. Exacto. Sí. Exacto, pero hay campaña, ¿no es cierto? Vamos a tener franjas, hay amplia discusión en los medios porque naturalmente el interés está ahí en la definición de quién va a representar a los de distintos sectores. Entonces eso también tiene un efecto en la población general que aunque no le interese mucho, pueda ir definiendo sus preferencias. Otro tema que llama la atención es que a esta altura, y después que hay candidatos que llevan, algunos son candidatos profesionales, o sea, su profesión es ser candidato, pero hay otros que ya anunciaron hace años que van a ser candidatos. Sin embargo, hay una enorme dispersión, no hay ninguna figura que uno diga, esta figura la tiene corrida. En elecciones anteriores, uno sabía que había uno o dos que estaban disparados, ahora hay mucha fragmentación. ¿De qué nos habla esa fragmentación de los liderazgos? A ver, yo diría que primero es que hay muchos candidatos. Hay que pensar de que en la derecha, por ejemplo, tenemos 3 que están, bueno, tenemos más en realidad, pero al menos 3 que aparecen en los resultados de esta encuesta. En la centroizquierda hay 4 para la primaria. Más los candidatos que van, no sé, Marco Enrique Minami, Franco Parisi, etcétera. Entonces son muchos candidatos. Eso en parte ayuda a la fragmentación, porque cuando hay votos en segunda vuelta, lo que la gente tiende a hacer, lo que ha mostrado la investigación, es que emite un voto que se llama sincero, es decir, por quien más me gusta en primera vuelta, para después tener un voto estratégico en segunda, para evitar que gane a quien a mí no me gusta, ¿ya? Entonces, en primera vuelta tiende a expresarse estas preferencias más sinceras. Y cuando hay muchos candidatos, el voto naturalmente se dispersa. Esto es algo que se ha venido viendo en las elecciones en Chile con el paso del tiempo y con el aumento de candidatos. Cuando tenemos menos candidatos, las preferencias están naturalmente más aglutinadas. Pero con más candidatos se tienden a dispersar.
Oiga, y en la segunda vuelta los candidatos pueden arrastrar a sus votantes y endosarle el respaldo a tal o cual, o el electorado recupera su autonomía y su libertad para decidir. No, las personas deciden como ellos prefieren y cómo están viendo el escenario político. Naturalmente, las personas más que son militantes o más comprometidas con determinados partidos puede ser que transfieran el voto de acuerdo a lo que dicen sus propios candidatos, pero en realidad hay aquí una decisión, es una segunda decisión para los votantes, que es distinta a la primera y donde la gente evalúa qué es lo que prefiere, que en términos de quién quiere que gane, pero también en términos de quién quiere que no gane. Y eso es lo que prima en ese contexto. Ahora, el otro tema que sabemos, pero parece nítido en una medición, y siempre es bueno tener la medición porque nos da certezas, es la situación de los partidos políticos. La verdad es que la inmensa mayoría dice no identificarse ni simpatizar con ningún partido político. Sí, eso está como en torno al 30%, algo por ahí de identificación partidaria, es muy bajo, pero destaca, diría yo, que porque la tendencia a la caída en la identificación partidaria es algo que en Chile se ha observado desde el inicio de los años 90. Pensé que a comienzos de los 90 un 80% de las personas decían identificarse con algún partido político con el inicio de la transición. Eso empieza a caer en forma sistemática en Chile y llega al nivel más bajo en 2019 con menos de un 15% que dice identificarse. Y eso ha subido levemente estos últimos años y ahora tenemos en torno a un 30%. Sigue siendo bajo, pero hay una suerte de quiebre en esa tendencia más histórica en los datos de identificación que me parece que es un dato bien interesante y que hay que mirar con más cuidado. Brotes verdes en política. Ahora, ¿qué tipo de considerandos lleva a la gente a simpatizar con una colectividad política dentro de los que dice que sí, simpatizan o se identifican con una colectividad? La identificación partidaria es un proceso que comienza muy temprano en la vida. En las etapas en las que uno comienza a interesarse en política, a saber un poco más, y son procesos que se conocen como de socialización temprana, en torno a los 12, por ahí, años de edad empieza a formarse. Y después esto se va nutriendo, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo. Tiene mucho que ver con de qué manera se lleva la discusión política dentro del hogar, que es el lugar donde los niños están, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Cuando ya la gente empieza a crecer, tiene que ver también con la opinión de sus pares, los compañeros de colegio, por ejemplo, y eso en general, una vez que uno llega a la vida adulta, se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo. Y esas preferencias entonces tienen que ver un poco con este escenario familiar y de los pares, que es importante, y también con cómo las personas van estableciendo sus preferencias de las cosas que les gustan y las que no, de las grandes ideas que parecen guiar su actuar y que ciertos partidos representan mejor. Ahora, en este escenario de ir definiendo posturas, ¿qué es lo que más se están fijando los chilenos hoy? Porque antiguamente era un factor más bien ideológico, doctrinario, había una cierta tradición que los jóvenes pensaran de cierta manera, los mayores más conservadores, en fin, a veces incluso dentro de la familia los padres tenían una cierta tendencia y los hijos se iban o más a la derecha de los padres o más a la izquierda de los padres, o sea, tomar posiciones más drásticas. ¿Ahora se producen tendencias similares o hay cambios en los criterios por los cuales se va definiendo esta identificación? No sabemos todavía porque los datos de la encuesta, tal como fueron publicados, todavía son datos muy generales. Para eso necesitamos mirar el detalle y hacer un análisis un poco más finos para ver qué es lo que está pasando. Ahora la encuesta sí entrega, sí. Pistas importantes que tienen que ver con asociado a los principales problemas que tiene el país y las cosas que se ven como sus principales tareas. Entonces, temas asociados a delincuencia y crecimiento económico, que parecen como fundamentales, ¿no es cierto?, en la medición, pueden estar indicando una mayor preferencia hacia candidaturas que enfrenten con mayor fuerza o claridad desde el punto de vista de los votantes esos problemas.
Correcto. ¿Y esa adhesión es dura o es fluida? Antes era muy dura. Se votaba por familia Pues, y aunque el gobierno lo hiciera pésimo, se votaba porque eran del sector, del partido. ¿Hoy día sí. es más fluido o no? Lo que pasa es que no sabemos bien. Ya. Y déjeme decirle por qué. Primero, porque tenemos una fragmentación muy importante a nivel partidario que hace que los votos, por ejemplo, de la derecha o de la izquierda, ¿no es cierto?, se vayan separando entre distintos candidatos que, aunque pertenecen a un mismo sector, presentan algunas diferencias internas. Entonces, eso lo hace un poco más difícil saber exactamente si esto es más permanente o más fluido. Y en segundo lugar, eh, porque el, el, el votante, esta elección, perdón, nos enfrentamos con la situación de que tenemos por primera vez en la elección presidencial, después de todos los cambios, voto obligatorio. Entonces, no tenemos, con la información que tenemos hasta hoy día de los resultados electorales, no tenemos tanta claridad respecto de cómo se están comportando esos votantes, particularmente aquellos que no habían votado antes de que el voto se transformara en obligatorio. Ahora, Eh, siempre en política se dice que si usted es de izquierda, mire al centro para la elección, porque ya a los de la izquierda no les queda otra alternativa, y en la derecha, mire al centro, porque hacia la derecha ya lo tiene conquistado. En esta elección uno ha visto, que no es una elección todavía, en estos preparativos uno ha visto bastante ambigüedad. De repente candidatos de derecha mirando a la ultraderecha, buscando ahí afirmarse, o de la izquierda discutiendo entre reivindicar la identidad partidaria o desconocer todo lo que se ha hecho y buscar más bien una nueva identificación. ¿Por qué está pasando ese fenómeno donde se habla del centro, pero todo indica que miran para los costados porque o los la extremos? evidencia, sí, porque la evidencia en Chile, igual que lo que ocurre en otros países en el mundo, es que había un creciente nivel de polarización. Entonces, si normalmente uno esperaría que la gente tendiera a mirar hacia el centro y acercarse hacia el centro, eh, cuando hay fenómenos de mayor polarización política, lo que tiende a ocurrir es el fenómeno contrario, es que la gente tiende a alejarse hacia los extremos. Esos niveles de polarización en Chile todavía no son tan altos, no es una cosa dramática, digamos, pero sí había un movimiento en esa dirección que puede llevar entonces a la gente a mirar no tanto hacia el centro, sino que más bien hacia los extremos. Y sobre todo, más que a la extrema izquierda, a la extrema derecha. En otros momentos ha sido al revés. Ahora es un factor internacional, es mundial, no es solo en Chile. ¿Y por qué Sí. razón, Carolina, se ve esa tendencia a la derecha? La investigación sobre los votantes más hacia la extrema derecha muestran que en general esto tiene que ver con cuáles son las necesidades y los problemas a los que las personas perciben se enfrenta la sociedad en su momento. Asociado fundamentalmente en países, por ejemplo, de América Latina, a los temas de delincuencia, que son muy importantes, y de falta de seguridad que las personas perciben. En países europeos, por ejemplo, tiene más que ver con el tema de la migración, de los altos flujos migratorios que han tenido los últimos años y que eso se percibe como una amenaza. Entonces, cuando las personas perciben amenazas, tienden a virar hacia aquellos que les dan más certeza en esas materias que en estos casos puede ser hacia la extrema derecha, pero también puede ser hacia la extrema izquierda. Profesora, ha sido un agrado conversar con usted. Estas son las encuestas del CEP, los elementos están, falta todavía entrar al detalle, pero por lo menos la línea gruesa indica 52%, 53% no tiene definido un candidato o no lo dice. Y por consiguiente todo indica que estamos todavía en un escenario líquido abierto. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes. Carolina Segovia, académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Una pausa, 7:54. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 54 minutos.
¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Te invitamos a conocer la editorial USACH, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central.
Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Aún no hay rastros del avión ambulancia que se accidentó en la zona norte de la región metropolitana. Según reportes preliminares, la aeronave transportaba al menos 6 pasajeros y habría experimentado un desperfecto técnico antes de perder comunicación con las autoridades aéreas. Según los antecedentes, el último registro de su ubicación se le situó en la comuna de Tiltil, más específico, en cercanías del Cerro El Roble. A través de un oficio firmado por el Ministerio del Interior, por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el gobierno envió a las diversas carteras el instructivo con las reglas de presidencia política que deben mantener las autoridades y los funcionarios públicos en época electoral. El texto instruye a todos los trabajadores del sector público, independiente de su nivel jerárquico y su figura contractual, a dar estricto cumplimiento a la Constitución, así como también a las leyes sobre la administración del Estado y al dictamen de la Contraloría emitido el 16 de abril de este año. En medio de su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, el presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno apoyará la idea de sumar a Atacama en el corredor bioceánico vial. El mandatario destacó que el corredor bioceánico va a unir por tierra desde el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina con el norte de nuestro país para abrir los mercados del Asia-Pacífico a toda la parte oriental de América del Sur. El INE dará a conocer hoy el IPC de abril, variación que de acuerdo a las expectativas de distintos economistas debiese ubicarse entre 0,2 y 0,3, lo que permitiría un pequeño retroceso de la inflación anualizada, la que pasaría de 4,9 a 4,5 o 4,6%. Si bien existe un relativo consenso entre los expertos que finalmente el IPC cierre este 2025 con un incremento en torno a los 4 puntos, la fluctuación igualmente quedaría lejos de la meta del Banco Central de un 3%. Corfo defendió la Estrategia Nacional del Litio luego de la cancelación de proyectos de BID y Tsingshan. El organismo sostuvo que la decisión de ambas empresas chinas responden a cambios en las condiciones de mercado de esta materia prima. Corfo, a través de un extenso comunicado, aseveró que la Estrategia Nacional del Litio está en plena implementación y entrega certezas respecto al desarrollo de una industria en torno al litio a futuro en Chile, con múltiples proyectos productivos en los próximos años. Una nueva fumata negra. Los 133 cardenales no consiguieron elegir a un nuevo papa después de las 3 votaciones celebradas ayer miércoles y esta la mañana del jueves en la Capilla Sixtina. Esta tarde se espera otra fumata hacia las 19 horas a las 13 horas en Chile, aunque en caso de que los cardenales se pongan de acuerdo en el primer escrutinio, el humo blanco podría salir en torno a las 5 de la tarde y a las 11 de la mañana en nuestro país. El mandatario de China, Xi Jinping, viajó este miércoles 7 de mayo a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Su visita se va a extender hasta el sábado y se tiene previsto que el viernes asista al tradicional desfile militar el Día de la Victoria, que conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La agenda del mandatario chino en Rusia también considera reuniones con Putin, quien lo describió el mes pasado como su principal invitado. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, la noticia ya la sabemos. 2 compañías chinas importantes desistieron de continuar con los proyectos que se habían adjudicado a través de Corfo para instalar en nuestro país plantas de producción de baterías y cátodos de litio en las localidades de Antofagasta y Mejillones. Esta es una iniciativa que forma parte del eje estratégico de la Política Nacional del Litio impulsada por el actual gobierno y que consiste en poner valor agregado y generar subproductos y no solo exportar las sales. Por lo tanto, la pregunta es cuánto está impactando, a qué se debe esta decisión, y eso ha generado amplio debate. Vamos a conversar con el diputado Marco Antonio Zulantay, representante de Coquimbo, ese apellido Zulantay es de Coquimbo, que preside la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y que es militante de la UDI. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, muchas gracias por este contacto, un gran saludo, y bueno, como usted lo decía, el apellido Zulantay, heredado de mi padre, que para descanse, no ha tenido, es un sello de acá de nuestra región
gracias a su prestigio y su trabajo en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol específicamente. Deporte de La Serena, me acuerdo yo, y además también la selección chilena. Y no solo como Así jugador, es. como entrenador. Digamos eso para recordar a los viejos estandartes. Oiga, vamos, Exactamente. vamos Sí. al tema litio. Así ¿Cómo es. están ponderando esta decisión de estas dos empresas chinas en la Cámara y particularmente en la Comisión de Minería y Energía? Sí, Alejandro, mire, muy preocupados estamos en la comisión. Nosotros en la comisión tenemos, como en todas las comisiones, usted lo sabe bien, estuvo en el Congreso, se compone transversalmente de todos los partidos, todas las miradas, pero ¿sabe qué? En minería y energía tenemos una actitud bien especial. Nosotros nos hemos puesto la meta de trabajar transversalmente para sacar adelante todo lo que sea producción, todo lo que sea proyectos de ley que mejoren el crecimiento del país, que recuperen, que mejoren el empleo, etcétera. Y en ese sentido, todas estas noticias a nosotros nos impactan negativamente y en el fondo hay que decirlo con un sentimiento de mucha preocupación, pero también de tristeza, porque estamos demasiadas veces en prensa comentando estas noticias y no lo que deberíamos hacer, que debieran ser las noticias justamente contrarias, cuando podemos decir, como pudiéramos decir, de que hay 2 empresas chinas que ya están produciendo o que vienen otros contratos u otro tipo de empresas que se instalan en nuestro país para poder desde aquí, desde Chile, empezar a producir para el mundo, cualquiera sea su producto. Entonces, estamos dando explicaciones periódicamente de lo que se van, de lo que no llega, de lo que se suspende, y eso para nosotros en nuestra comisión, porque entendemos que son 2 segmentos muy importantes para el crecimiento de la economía, la minería, ni hablar, y la energía, porque claramente nosotros tenemos y sabemos que los proyectos de energía, sin proyecto de energía no se puede desarrollar los grandes proyectos, los medianos y grandes proyectos de minería. Entonces, es preocupante para nosotros, es por eso que vamos a citar en la próxima sesión, vamos a despachar situaciones para la ministra de Minería, Aurora Williams, para el ministro de Economía, Nicolás Grau, y también para el vicepresidente de Corfo, porque necesitamos explicaciones más detalladas respecto a este tema, cuáles son las razones que exactamente estamos nosotros enfrentando para poder comprender el caso de desistimiento de 2 empresas chinas. Son $523 millones de inversión que se van, casi 1.200 puestos de trabajo en la región de Antofagasta. Mucha gente está esperanzada en que esto hubiese podido instalarse, desarrollarse. Entonces, son demasiados golpes que hemos tenido, y ahí hay, según nuestro punto de vista, múltiples razones. Vamos a eso, diputado Solantay. Debate. Diputado Solantay, abordemos las razones potenciales. Faltará el informe, se analizará en detalle, pero uno más o menos tiene ciertas pistas. Algunas declaraciones apuntan que fundamentalmente un tema de precio, que se ha desplomado el precio del litio y hay mucha competencia. Los argentinos nos vienen pisando los talones. Pero por otro lado también se habla de trabas burocráticas, lo que se llama conseguir los permisos ambientales. ¿Por dónde va el problema principal? ¿Qué es lo que cabreó a las 2 empresas chinas? A ver, lo primero es efectivamente, hay litio en todo el mundo. Eso hay que saberlo. Cada vez hay más proyectos que se van dando a conocer en distintas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta, no es un producto, un producto mineral, digamos, no metálico, que es exclusivo de Chile. O sea, no hay que comparar desde el punto de vista competitivo el litio con el cobre chileno, digamos. Y además por los montos involucrados de inversión y desarrollo tecnológico, 2 mundos muy distintos. Total, entonces se ha tendido como un poquito a confundir ahí. Pero ahí viene ahí viene un gran pero. La industria del litio chilena tiene mucho desarrollo a nivel tecnológico. O sea, de los 30 últimos años se ha desarrollado a nivel mundial. Me refiero al producto de calidad que se entrega respecto a otros productos, a otros competidores como Australia, por ejemplo. El litio chileno es de muy buena calidad. Incluso Soquimich tiene patentes propias e inscritas acá, patentes mundiales respecto a procesos tecnológicos que son exclusivos de Soquimich. En el caso es una empresa privada, pero son exclusivos de nuestra tecnología como chilenos, por decir una forma. Entonces, en ese sentido, destacar de que, claro, en los vaivenes del mercado dicen
un tiempo más arriba, un tiempo más abajo, pero el litio chileno es de muy buena calidad, yo diría está dentro del ranking, si no es el mejor del mundo. Sí. Primera cosa que hay que tomar en cuenta, porque... Además, perdona, hay una serie de variantes, no es solo litio derivado del litio, hay por lo menos 14, 15 productos muy valiosos que se importan a propósito de las sales que hay en los salares del norte, particularmente de nuestro país. Exactamente, a eso me refería con las patentes de tecnología que son exclusivas chilenas. Bueno, entonces ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Segundo, en el tema de los vaivenes del mercado siempre vamos a estar expuestos a eso. Ahí usted ve que a veces todos los días en todos los medios de prensa se publican, por ejemplo, en cuánto va la libra de cobre, por ejemplo. Entonces hay vaivenes, y suba y baja, y eso sabemos que es así, se está expuesto. Pero yo quiero ir al segundo punto. Yo creo que no va tanto por ahí, en el primer punto que yo le señalaba anteriormente. Yo creo que va más al segundo punto. Y ahí quiero compartir una experiencia personal. Hace casi un poquito de 2 meses me tocó hacer una gira por China con el ministro de Energía, Diego Pardow. Nos tocó hacer un recorrido con las principales empresas en China y fuimos a ver unos proyectos gigantescos, pero como usted sabe cómo trabajan los chinos con todo lo que tiene que ver con su tecnología y una cantidad enorme de infraestructura al servicio. Entonces, preguntando, ¿en cuánto tiempo fue instalada, desarrollada esta empresa? 8 meses, por ejemplo. 1 año. O sea, el mercado chino no aguanta inversiones desde que se inician hasta que se empiezan a producir más de 1 año. 1 año, 1 año y medio, con suerte, sabiendo si hay algo más de complejo. Entonces, para el inversor chino en general, para el mundo, para el Estado chino empresarial, no cabe en la cabeza que se pueda pasar más allá de 1 año y medio, 2 años, todo lo que tiene que ver con la estructura de permisos desde el inicio de la idea hasta la apertura y el comienzo de la producción, no pasan más de 2 años. Entonces, evidentemente que lo que ha ocurrido acá es una vez más de lo que nos ha ocurrido en Chile con otras ideas, con otros temas. No nos olvidemos qué pasó con Sinovac en Santiago. No nos olvidemos que más atrás también, y me quiero salir un poco del tema minero también, con Merckx en San Antonio, que fue por un tema sindical, de paros. Entonces, nosotros en nuestro mundo estamos totalmente distintos, desagregados a lo que es la visión del mundo empresarial chino. Entonces, nada de extraño de que si ven que en 2 años no funciona esto, evidentemente ellos toman sus recursos y los invierten en otro lado. Si esto es una competencia, además que ellos ya entraron a esta competencia mundial con Estados Unidos, con los aranceles, con mayor razón no están para perder el tiempo en cosas que nosotros estamos demasiado entrampados y que nos están afectando como país respecto a la competitividad mundial con un producto que es muy, muy, como decía anteriormente, de muy buena calidad. Entonces estamos perdiendo por otras cosas, por temas de permisología, de no ponernos de acuerdo, demasiada politiquería en muchos aspectos, en muchas etapas de la discusión, y en eso no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que vamos retrocediendo cada vez más y nos vamos haciendo poco competitivos. Estamos conversando con el diputado Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Minería y Energía y representante de Coquimbo. En esa misma línea de razonamiento, conversando alguna vez con empresarios chinos y autoridades chinas, a ellos les llama la atención porque no olvidemos que China tiene un modelo bien sui generis, ¿no? El Estado es un gran regulador, tiene mucha presencia, pero le está abriendo espacio a las empresas privadas para que hagan el negocio. Pero en general, cuando se trata de negocio de gran valor estratégico para los intereses de las empresas chinas, el Estado juega un rol y a ellos les llama mucho la atención la debilidad del Estado cuando se negocia esto y queda prácticamente a una consideración exclusiva de corto plazo, libre mercado, donde el presidente no puede garantizar que el proyecto va a ser evaluado ambientalmente. Entonces ellos se miran y dicen, bueno, así no se llega a ninguna parte. Yo creo que ahí hay un tema del rol del Estado en los negocios chinos y de las empresas privadas, y nuestro país que esto lo suelta mucho y queda en manos de burócratas. Exactamente, yo creo en eso, creo que esa es parte del diagnóstico. Tenemos un Estado, en mi juicio, demasiado grande, demasiado amplio, pero con muy poca fuerza, por decir una forma. Si yo también lo quiero llevar a la otra parte, en Estados Unidos, libre mercado, el país de las libertades también, el Estado norteamericano es súper fuerte, o sea, ahí está la ley antimonopolio, y ahí ni siquiera Bill Gates en su tiempo se salvó de enfrentar al tema de los impuestos, a la división de la industria. Entonces,
tenemos un Estado demasiado grande, cada vez creando muchos ministerios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo querría un Estado más pequeño, eficiente, pero fuerte, muy fuerte en la regulación, que esté en esto, donde que esté mirando cosas como, por ejemplo, que no puede ser que hace 10 años atrás los proyectos mineros tenían un promedio de 8 años de su instalación. Hoy día van en 13 años, más de 340 permisos. Cuando usted saca el primer permiso ya se le acabó la vigencia cuando llega al último y vuelve de nuevo a hacer el mismo trámite. O sea, esas cosas de verdad son impresentables para nuestro país, un país minero, en este caso con proyectos que sabemos que no son de un día para otro, en general pueden ser 7, 8 años, y tenemos nuestros competidores bajando estos promedios. O sea, ya Perú, Argentina están en un promedio de 4 años, 5 años, Canadá, Estados Unidos, Australia, países mineros con alto estándar, tienen en distintas etapas el cambio del permiso por una declaración jurada, por ejemplo, y después, para ir avanzando, tienen que hacer el estudio, el permiso, pero ponen una declaración jurada para avanzar, pero las penas por mentir en esa declaración jurada son del infierno también. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las estamos mirando, no estamos en ese debate. Entonces yo creo que si no enmendamos ese rumbo, si no apuntamos hacia allá, y decir, son 13 años hoy día un proyecto minero de la gran minería, bajémoslo a 6 años, bajémoslo a 5 años, cambiemos la permisología en los procesos anteriores, en los procesos medios ahí en los que hay que hacer, digamos, para llegar al final, pero hagamos algo. No se está haciendo, se quedan con los diagnósticos, con la pelea chica, con el debate, con el análisis, con un ministro atrincherado en sus ideas ideológica, como el caso de la ministra de Medio Ambiente. Oiga, si hay que sacar la cuenta, Alejandro, ¿cuánto dinero, cuántos millones de dólares se han perdido en cada una de las reuniones del famoso comité de ministros? Como nada, 5 proyectos, 4 proyectos, 5.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, no, porque el comité de ministros dice que no, y se van y se archivan. Entonces, eso nosotros debemos poner el foco, el énfasis, si realmente queremos ser competitivos a nivel mundial. Ahora, diputado Sollantay, hay poca claridad también en la normativa general porque, por ejemplo, pasan cosas como este millonario proyecto para generar, ¿no es cierto?, energía de lo que se llaman las nuevas tecnologías, ¿no? La electromovilidad a través de producción de hidrógeno verde, por ejemplo, pero el proyecto se sitúa muy cerca de un centro astronómico. Entonces, uno dice, cuando el privado hace una propuesta, hace también su parte de proponer cosas que no nos van a poner entre la espada y la pared. Por lo mismo, el privado siempre va a ir, donde vea la ventana, se va a instalar. Y muchas veces esas ventanas, que responsabilidad de ubicar esas ventanas es el rol del Estado. Entonces, finalmente la certeza jurídica se va perdiendo para el inversor y va, en un momento determinado, ¿cierto?, puede decir, aquí es donde yo me voy a instalar porque nadie me lo impide, pero después, tardíamente, llega una regulación que empieza a hacer caer o empieza a poner en peligro esa inversión. Entonces, es un círculo vicioso, muchas veces, que se produce, y insisto en mi punto, porque no estamos pensando, no estamos viendo dónde realmente apretar la tecla que corresponde para poder ir solucionando todo este tipo de problemas. Entonces, tenemos inversiones millonarias que se caen todos los años y trabas burocráticas. Pero también, justamente con el rol del Estado, yo quería comentarle algo, Alejandro. Respecto a los temas mineros, energéticos también, usted sabe que hay varias instituciones del Estado que son encargadas, que tienen un rol fundamental en la permisología, como por ejemplo CONAF en los proyectos mineros, o la SEC en los proyectos energéticos. Usted sabe que esas dos instituciones tienen un presupuesto, pero mínimo, tienen una camioneta por región, y la van cambiando desde cuando va pasando la región, llegan a la región número 15 y vuelven a la región número 1 para cambiar la camioneta. O sea, saque la cuenta, una camioneta regional para 2 funcionarios fiscales en toda una región. Imagínese Antofagasta, imagínese acá la región de Coquimbo, que son las regiones extensísimas. 2 funcionarios, a veces un funcionario cuando el otro funcionario está con licencia, son los encargados de
ir a los lugares, hacer los estudios, dar los vistos buenos, entonces nos vamos quedando y esos informes se demoran 2 años, 3 años, y en el caso de la SEC no pueden fiscalizar, y ahí usted tiene los apagones, usted tiene un desarrollo de la industria energética también que no está equilibrada muchas veces. Entonces hay un tema, además del rol del Estado en general, lo que corresponde a la parte profesional, hay una deficiencia de infraestructura operativa. Entonces todas estas cosas son las que van sumando para que nos vamos quedando detrás, insisto, en nuestra idea de ser un país competitivo a nivel mundial. Y eso sin contar de que no tenemos muy poca innovación. Sí. Porque queremos competir con las baterías. El litio chileno, el litio en general, yo tengo un informe que estuve leyendo, es el 8% de la batería. El insumo es el 8% de la batería. Y acá, claro, los chinos habían revisado si de aquí desde Chile podían competir hacia el mundo. Pero finalmente, si nosotros empezamos a hacer baterías acá, vamos a competir con China, con otros, donde la mano de obra no tenemos ni una posibilidad de ganar, por ejemplo. Pero si nosotros tuviésemos una tecnología especial, así como lo hace muchas veces Alemania, o el mismo China, que tienen ellos conversores, en el tema de las baterías, tienen conversores de electricidad para los paneles ya solares. Ya vamos a profundizar, diputado, en ese ejemplo. otro tema, porque abre todo un universo acerca de si tiene sentido industrializarse en un punto lejos, porque se requiere muchos insumos que vienen de otras partes, encarece el producto, en fin. Es bien complejo, y si los chinos se retiraron hay que poner atención, porque los chinos piensan a largo plazo. Entonces hay que ver qué de fondo hay, y probablemente sea un conjunto de circunstancias. Diputado Marco Antonio Zulantay, muchas gracias y cariños a Coquimbo. Muchas gracias, Alejandro. Aquí le vamos a transmitir a nuestra gente su cariño. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, nació en La Serena, ¿qué quiere? Son primo hermano. Vamos con noticias económicas, 8:22. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Ay, IPC. Ay, porque aquí. ¿Cuánto salió el IPC? Claro, salió el reporte del IPC. Ya. Y, claro, lo tengo como ahí en tensión. Como que sí, quiere saber ya, la cifra. tambores, porque... Ya. No, listo, presentó una variación mensual de 0,2% hacia el alza. Por lo baja de la estimación. Claro, por debajo de la estimación. Y acumulando un 2,2% en el año y una inflación de 4,5% a 12 meses. Ya. Bueno. Y bueno, podemos ver el informe que tiene el IPC para ir desagregando, por ejemplo, cómo han ido variando los precios de distintas cosas. El arriendo tiene un incremento mensual de 0,4%. Claro, los tomates, por ejemplo, crecieron un 7,1%. Decía que la están caros salsa los de tomate, cámbiala por salsa de no sé qué cosa. Claro, ya no más fideos con salsa. No, los huevos también están subiendo. Los huevos están súper caros. No hay manera de hacer salsa, ya. Olvídese de los tallarines. La gasolina reportó un descenso mensual de 1,2%, así que eso es bueno. Para usted que maneja todos los días hacia acá. De Peñalolén aquí hay que cruzar Santiago casi entero. Exacto, se gasta harta benzina ahí. Y bueno, no las bebidas gaseosas presentaron una disminución del 3,4%. Así que si se quiere tomar una Coca-Cola después del programa, que no lo recomiendo porque hay que desayunar más sano, va a estar más barata. Ya, por eso mismo, es más peligroso. Dejémoslo fuera también. ¿Qué nos va quedando? ¿Qué nos va quedando? Bueno, se había comunicado que en el trimestre móvil de enero-marzo existía una disminución de los empleos informales y un incremento de la formalidad en el mundo del trabajo, pero también salieron otras cifras desde el Banco Central que indican que, digamos, las ofertas laborales se están desacelerando en este año y que ha habido una caída en la oferta de trabajo de un 10,19% anual y que son indicadores que son similares a las cifras que habían en abril del 2020, que recordemos que estábamos ahí en plena pandemia, o sea, se había decretado todo esto de no poder salir de la casa, las restricciones, y
claramente ahí descendieron las ofertas de trabajo. Así que, bueno, preocupantes noticias con respecto al mercado laboral que esperemos que repunte en los próximos meses. A rezar si es fiel y a rezar para que salga humo blanco si es que es religioso. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Espinosa y las noticias económicas. Nos vemos. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Esto era crónica de un conflicto anunciado. El gobierno retiró ayer la suma urgencia al proyecto de tramitación de las reglas del uso de la fuerza, la famosa RUF. Suena a Otto RUF. Mire, es que yo me pregunto cómo se legisla. Todos saben, lo han dicho las Fuerzas Armadas, sus comandantes en jefe, sus cuerpos de generales, que el ejército no está preparado para temas de orden público. Que por eso no se atreven a sacar a los soldados, porque además son conscriptos. No es un ejército profesional. Son muchachos de 19 años que están 1 o 2 años haciendo el servicio y le pasan un arma letal y se lo tiran contra una multitud que se le viene encima, o delincuentes avesados o crimen organizado. ¿Qué creen que va a pasar? Pero el sentido común no funciona, porque la sobreideologización que hay en Chile de creer que el orden público es sinónimo de represión, mire, nos tiene bloqueados. No es por ahí el camino. Obvio que los delitos hay que sancionarlos. Y a veces, desgraciadamente, hay que aplicar la fuerza y de repente muere gente cuando están metidos en un delito que pone en peligro la vida de otros. Y nadie está discutiendo eso. El problema es cuando a partir de esos hechos se establecen normas tan generales que el día de mañana un conscripto le puede pegar un disparo a una persona porque se asustó, porque no está preparado para enfrentar la presión, y resulta un menor de edad y va a venir el escándalo de los mismos que hoy día provincian este tipo de proyectos de que aquí se ha cometido un abuso. Porque cuando las cosas van bien, todos aplauden la Fuerza Armada, pero cuando les va mal y cometen todos dan vuelta a la espalda y se hacen los lesos. Uy, nosotros eso lo condenamos. Hay mucha hipocresía en este debate. Entonces, en primer lugar, no están preparados para eso. Distinto si hubiese un proyecto que creara una fuerza profesional, soldados profesionales. Hay ciertas políticas al respecto, pero son muy acotadas en Chile, con soldados profesionales seleccionados con, mire, lo primero, análisis psiquiátrico, que el tipo con armas no se vuelva loco. Mire que hemos visto ya algunos cowboy en las instituciones uniformadas. Se tiene que seleccionar el personal muy bien, gente que tiene mente fría, que sabe aplicar la racionalidad, el buen criterio, que sabe cuando se aplica la fuerza, sabe medir la gradualidad que supone el uso de la fuerza y además la proporcionalidad frente al riesgo. Pero si todo eso se elimina y se queda a la libre discreción, esto va a ser un desastre. Lo hemos dicho tantas veces. Mire, ¿por qué nos cuesta tanto entender las cosas de sentido común? Por otro lado, los mismos carabineros. Un carabinero sale con 19, 20 años de la institución. Vamos a ponerlos ahí a combatir al crimen organizado, cuerpo a cuerpo. Yo no sé qué se están pensando en el Congreso. ¿Crees que es llegar y autorizarlo para que empiecen a disparar? Perdone que le diga. También ahí hay que seleccionar gente. Hay carabineros que tienen otras vocaciones dentro de la institución. Carabineros de Chile no es una fuerza que solo tiene como objetivo reprimir. Esas son circunstancias excepcionales. El orden público es otra cosa. El policía moderno es un policía que cree en la democracia, que tiene sindicatos, que negocia colectivamente, que no usa el uniforme como si fuera una fuerza militar o paramilitar. Eso en Chile hasta el día de hoy no se logra resolver. Carabineros de Chile es una fuerza fuera de tiempo. Actúa como fuerza armada, desfila como fuerza armada, se viste como fuerzas armadas, tiene una mentalidad de fuerza armada y además consideran que es un orgullo que lo asocien con las fuerzas armadas, no con las policías. Los policías tienen otra vocación, ya saben, tienen otros procedimientos de actuación. Entonces, todo esto que están haciendo es ganarse tremendos problemas que al final deslegitiman a las instituciones, destruye la vida también del funcionario policial o uniformado que se enfrenta a estas situaciones porque después le dan vuelta a la espalda. Acá existe el derecho internacional. Aunque las leyes chilenas le permitan hacer lo que quieran, las víctimas van a poder recurrir y vamos a empezar con las condenas, igual van a terminar su vida dedicada a defenderse en un juicio porque las cosas no estuvieron claras de un comienzo.
hay que poner orden, hay que mejorar nuestra institucionalidad, hay que enfrentar el crimen organizado, hay que recuperar un cierto orden, un respeto en los espacios públicos, todo lo que quiera, pero son muchas políticas. No es la represión la primera ni la única razón. Además, las instituciones policiales y militares en Chile no están en condiciones de garantizar eso de buena manera. No nos ganemos más problemas de sangre porque el país ya no resiste. 8:30. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Simple Texto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Les voy a contar que hay noticias importantes en el mundo. Vamos siempre echando un vistacito ahí para ver cómo evoluciona todo. Y por supuesto las noticias internacionales, esto que llaman la guerra comercial, la apertura de Chile al mundo. Hemos estado hablando de todas estas cosas y bueno, hemos decidido invitar al embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, que ya se encuentra acá. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. Muy buenos días. Ante todo, yo quisiera felicitar a toda la radio, los funcionarios de la radio por el Día de la Radio, que tuvo lugar ayer con el descubrimiento de Alexander Popov hace 130 años. Y esta radio que además tiene mucha historia. Exactamente. Esta radio fue bombardeada, fue acribillada después del golpe de Estado. Pero después vamos a conversar un día de todos esos temas. No es fácil ser periodista. Embajador, mire, hay tantas cosas que le quiero consultar, pero lo primero es, si yo quiero ir a Rusia, ¿tengo que hacer trámites muy burocráticos o me basta ¿cómo se llama? El pasaporte? Si opta por un viaje a Rusia, solamente toma su pasaporte y va directamente al aeropuerto. Tenemos hace más de 10 años viajes sin visas y esto ha sido un buen incentivo tanto para el negocio como para turismo y relaciones personales, así para lo que ha sido muy fácil hoy día viajar. El tema de trámite se complicó un poco con las aerolíneas, pero ahora se está restableciendo. O sea, basta el pasaporte hoy. Así es. Perfecto, eso es un primer punto. En segundo lugar, ¿por qué vienen tan pocos rusos a Chile? Aquí no tenemos 10.000 rusos viviendo en Chile. No, 10.000 no tenemos, hay más o menos alrededor de 5.000 personas. Residentes, gente de negocio, turistas que vienen, hay gente que viene a vivir por un tiempo, incluso en las costas de Chile. Pero hoy día no hay mucha estadística de eso porque la gente se viene sin visa y hay también muchos chilenos que viajan a Rusia. ¿Hay bastante o poco? Sí, hay bastante turistas ¿Hay más chilenos que van a Rusia que rusos que vienen a Chile? De turistas creo que son igual, más o menos en números. Correcto. ¿Y con los negocios ha empezado a ir chilenos a vivir a Rusia? Sí, también hay algunos casos. ¿A pesar del frío? A pesar del frío. Estamos en un tiempo hoy día en Santiago exactamente como en Moscú en un buen otoño. Mire, y un buen vodka dicen que ayuda mucho. Excelente en ese tiempo. Mire, hablemos ahora del escenario Chile con Rusia. Tampoco tenemos tanto intercambio comercial. ¿En cuánto andamos? ¿800 millones de ida y vuelta?
Más o menos, le cuento que estábamos en un tiempo, en unas cifras récord, hace unos 5 o 6 años, 2018 por ejemplo, había exportaciones chilenas 900 millones a Rusia. Hoy día se redujo hasta unos 350 más o menos. Son cifras oficiales. Sí. Sin embargo, hay mucho comercio que va por terceros países, tomando en consideración las complicaciones logísticas, de finanzas, pero lo que nos preocupa es una reducción continua del comercio. No se debe solamente a las sanciones, a las complicaciones que mencioné, también hay mucha reposición de productos que exporta Chile. Por ejemplo, el salmón, hoy día hay mucha producción en la ciudad de Murmansk, e incluso hay especialistas chilenos que están trabajando en San Petersburgo. Y fruta, vino, eso tampoco. Fruta fresca, embajador. Fruta fresca, sí. Crece muchísimo hoy día en Rusia la producción agrícola. Eso es una realidad que tampoco no siempre se debe al tema de sanciones. Es un tema de autoabastecimiento. Cuando el empresario siente que vale más hacer el negocio dentro en casa y quedarse con toda la ganancia. Muy bien. Ahora, en términos económicos no estamos mucho en el radar. En lo político tampoco, pero yo creo advertir en los últimos años un esfuerzo de Rusia por abrirse a países de América Latina. No a nosotros, no a Chile, pero Brasil, están las BRICS. Pero también en Bolivia hay una mayor presencia, en Venezuela hay mayor presencia y en otros países más pequeños también. ¿Eso es una acción específica, un nuevo interés de Rusia en América del Sur? ¿Y por qué nosotros no estamos ahí? Es un interés que se debe más que todo al tema económico que político. Porque mire, los ejemplos que usted dio son muy correctos. Por ejemplo, mire, en Nicaragua tenemos una planta de producción de vacunas que exportó el año pasado, si no me equivoco, 19 millones de vacunas por Centroamérica y algunos otros países de la subregión. En Bolivia tenemos una planta de producción de radiofármacos y también está presente en esa planta una producción de protección de materia agrícola. Por una radiación se puede absolutamente sana y segura. El producto se guarda por mucho más tiempo. Es decir que esa ¿Pero presencia... por qué en Chile no han hecho eso? ¿Es difícil conseguir las aprobaciones en Chile? Porque algunos dicen que en Chile hay mucha burocracia para autorizar una inversión. ¿Eso influye o no? No he escuchado eso de nuestros empresarios. ¿Y por qué no vienen a Chile? A Brasil están yendo mucho también. Con Brasil sí, hay un intercambio muy fuerte. Con Chile hay mucha intención. No, Rusia y Chile son países que absolutamente complementarios en su producción. Por eso el potencial en los años anteriores, y creo que sigue siendo vigente, es de $1 billón de intercambio comercial. En proyectos había presencia y sigue algún interés en construcción de plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Hay 2 o 3 plantas construidas por empresas rusas y estoy seguro que cuanto más ofertas tenga Chile en la mesa, mejor para el consumidor final. Sí, porque aquí están buscando Chile a tener un acuerdo comercial, pero con el Euroasia, que lidera Rusia. Sí. ¿Por ahí hay más posibilidades? Es un espacio muy importante porque la Unión Euroasiática es un polo de desarrollo muy fuerte en el Heartland, como se llamaba anteriormente, en el medio del continente euroasiático, con mucho potencial de integración con países tan importantes como China, como la India, como incluso en su tiempo con Europa. Por eso es también un importante área para estar presentes allá para los empresarios chilenos. Y el otro, hablemos de las BRICS.
Brasil, en la última reunión con el presidente Boric, le insistió una vez más en que Chile debería acercarse y buscar un encuentro y ser admitido en las BRICS. ¿Usted ve a Chile integrándose a las BRICS, a esta agrupación, que por ahora es medio comercial, pero tiene una connotación de apoyo político también? No es puro comercio. Los BRICS a veces se proyectan en la prensa como una alternativa, algún contrapeso contra Occidente. Tomando, digamos, Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos, la Unión Europea, pero en realidad es una unión de países que tienen una base común, que es primero la soberanía estatal. La no aplicación de sanciones es un criterio muy importante. No es una unión en contra, es una unión en pro de desarrollo de todos los países teniendo bases comunes. Es como el Mercosur, un poco 2 más 2 es igual a 5 en esa fórmula. Por eso el BRICS eso depende de Chile, es una decisión absolutamente soberana que se tiene que tomar, pero nuevamente cuanto más ofertas está en la mesa, en la palestra internacional, para Chile yo creo que sería bueno por lo menos estudiar las ofertas. De integración y de participación más activa. ¿Qué beneficios tiene si Chile entrara a las BRICS? BRICS tiene varias áreas de trabajo que son multifacéticas. Por ejemplo, la complicación que tiene Chile hoy día para llegar con sus productos al mercado euroasiático son pagos y logística. Son dos temas muy complicados hoy día con la turbulencia política y económica que está en el mundo. BRICS está elaborando muy concretamente vías para solucionar esos problemas. Es decir, tanto a nivel monetario como medios de pago, como a nivel logístico. Hoy día el mundo está cambiando un poco y eso acompaña al BRICS, al desarrollo del BRICS, con una nueva logística de transporte, de bancos, y eso sobre esos temas se trabaja muy duro en el BRICS. Por eso acceder a los mecanismos del BRICS creo que sería importante para todos. En este momento todos en el mundo están hablando de Donald Trump, que parece tener buenas relaciones con Vladimir Putin, pero en lo personal. Pero Trump no es Estados Unidos, aunque sea hoy el presidente esté llevando el liderazgo. No es como puede ser en un país asiático. El liderazgo es más personal muchas veces que representar una institucionalidad real en las bases, en la cultura, en la historia. En ese escenario de guerra comercial, ¿cómo se ubica Rusia? Porque por un lado Trump está tratando de destrabar el conflicto en Ucrania, pero por otro lado le sube a todos los impuestos, menos a Rusia. ¿Qué relación tienen con Trump? Aquí hay un poco para reponer un poco de información. En la época de Trump 1 se tomaron más sanciones récord contra Rusia en toda la historia. Hoy día eso no cambió. Tenemos la cantidad récord de sanciones. Ningún otro país tiene tantas sanciones como Rusia. Esta situación lleva a que no tiene ningún sentido imponer aranceles, porque el comercio está prácticamente en cero. Si tomamos en consideración un periodo histórico de unos 20, 30 años, hoy día estamos en cero. Con Estados Unidos. Prácticamente en cero. No tengo las cifras a la mano, pero no. En el comercio están los productos más requeridos por ambas partes. Es decir, titanio, uranio enriquecido, lo que están comprando Estados Unidos en Rusia. Si dejan de comprar eso, por alguna razón cae toda una industria. Lo que estamos comprando hoy día en Estados Unidos también son productos de muy poco volumen. En ese sentido,
las tarifas no tienen no tendrían ninguna repercusión. Esa es la razón por la que seguro que no se tomó. ¿Y Trump qué rol puede estar cumpliendo en el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, hablando... Perdón, pero estos árbitros que se ofrecen siempre se llevan una parte. Bueno, acá el panorama es un poco más Tierras profundo. raras. Lo que pasa es que el conflicto en Ucrania no es un conflicto entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Lo que pasó hace 20 años fue una colonización del espacio postsoviético por la OTAN, por Estados Unidos, por sus aliados. Se optó por Ucrania como proyecto más importante con el fin de imponer las instalaciones de la OTAN a nuestras fronteras. Eso traería una nueva crisis de misiles, por seguro, porque no les permitiría ganar una guerra nuclear, pero sí tener posibilidades para un chantaje nuclear. Esa ha sido la finalidad del proyecto Ucrania. En 20 años creció toda una generación de personas instruidas con nuevos manuales de historia contra todo lo ruso, no solamente contra la Unión Soviética como heredera de Rusia, sino contra todo lo ruso en sentido nacional. Y este nuevo nacionalismo, nuevo nazismo, es lo que enfrentamos hoy día, como instrumento de una acción de Occidente en contra de Rusia. Es decir que para terminar con el conflicto en Ucrania se necesita terminar primero que nada con esas causas profundas que están al fondo. Sentarse a la mesa y con Estados Unidos ante todo para definir que primero que no somos enemigos. No hay dos personas que tengan coincidencia 100% en sus intereses. Y no hay dos países, ni mucho menos, que coincidan 100%. Entonces, si con Estados Unidos coincidimos con un 50% al menos, en el otro 50% en el que no coincidimos, no se tiene que nunca llegar a una confrontación militar. Y esto ha sido la base y el primer paso a ser acordado, y fue acordado en nuestros primeros contactos con la administración de Trump. Son pasos en buena dirección, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Yo tenía entendido que había un acuerdo tácito cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, que se buscó con Occidente, digamos, eliminar armas nucleares, demostrar que Rusia ya no era un peligro, porque ya no era Unión Soviética, no era Rusia, no había una confrontación ideológica, y se permitió que países que eran de la cortina de hierro, que era como un tapón, sobre todo Alemania, que estaban todas las dudas por producto de la guerra y qué sé yo, que podían esos liberarse, pero no entrar en lo que era la Rusia, lo que entendemos históricamente por Rusia. Y yo entiendo que en Ucrania nació Rusia. Así, en Kiev. En Kiev. Entonces, todos sabíamos que ese era el límite. Eso fue un acuerdo. ¿Hay ahí un entendimiento tácito que se está violentando? ¿O nunca hubo eso y que eso produce este vacío que hay ahí? Fue un entendimiento logrado en los años 90. Un entendimiento con Gorbachev. Un entendimiento verbal. Yeah. Y hoy nos dicen que, miren, no tenemos documentos. ¿Dónde está escrito eso? En ninguna parte. Entonces, habiendo como 5 o 7 olas, la ampliación de la OTAN no era una ampliación a la nada, directamente a las fronteras de Rusia. Entonces, este es una parte del proyecto Ucrania, del proyecto de una colonización de esa tierra con un fin concreto, con un fin militar, con un fin geopolítico. Eso es lo que sucede. Hoy día vemos un desgaste muy importante por parte de Occidente. El fenómeno Trump, aunque no vamos a menoscabar el papel de la personalidad en la historia, no es un fenómeno personal. Yo creo que es un fenómeno del desarrollo histórico
cuando el proyecto de una expansión de la OTAN, una expansión de Occidente, tuvo su límite. Lamentablemente tuvo su límite en el campo de batalla. Nunca se pensó de esto, pero nadie está feliz de esta situación, pero estas líneas rojas nunca se tuvieron que sobrepasar. En este momento se está conversando? Hay una negociación mientras siguen acciones militares. ¿Cuál es la línea roja de Rusia frente al conflicto de Ucrania? Mire, varias veces hemos presentado varias propuestas. En los acuerdos de Minsk, las regiones orientales, que son las más población rusa, de población rusa, quedaban dentro de Ucrania. Pero incluso en los acuerdos de Estambul, que han sido concretadas ya en 2022, era otra situación en el terreno, pero siempre se violó por la parte de Occidente. En 2022 las fuerzas rusas estaban casi en Kiev. Sí. Y como gesto de buena voluntad se nos pidió retirar. Hemos retirado, pero luego se sabe qué personalidad, y dijo a los ucranianos: ustedes tienen que luchar. Continúan con la guerra y continúan. Entonces, en varias oportunidades, esas líneas territoriales se estaban moviendo y achicándose las posibilidades de Ucrania. Hoy día y en verano pasado, en junio, como propuso el presidente, podríamos parar en lo que estábamos. Hoy día la situación es otra. Entonces, para nosotros, la situación en el terreno, la de hoy día, es la nueva realidad. Al igual que lo más importante para nosotros es garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de las regiones del este de Ucrania. Una última consulta. Seguiríamos conversando. Estamos en guerra comercial. China es claramente el adversario de Estados Unidos, va por China. Trump lo ve como un competidor que le está tomando distancia, que lo está alcanzando, que en muchas áreas lo está superando, y eso explica mucho lo que está pasando. Y ahora el presidente de China está llegando a Moscú para reunirse con Putin. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vienen son aliados militares, son aliados económicos, amigos. En la parada militar habrá cerca de 30 jefes de Estado de varios países del mundo. Con China, la situación, la que tenemos en nuestra relación, es una relación estratégica, una relación permanente y fuerte, sin ningún tipo de retrocesos. Es una relación inquebrantable, lo que llamamos. Es una asociación estratégica. Somos países amigos, somos países vecinos, y lo que pasa no es solamente un tema de elección geopolítica, como a veces dicen que Rusia está mirando hacia el este porque Occidente, por el Occidente, por lo que pasa en el Occidente. La realidad es distinta. Hace mucho tiempo nuestro presidente nos dijo: mire, Moscú y San Petersburgo seguirán siendo el corazón de Rusia, pero el futuro de Rusia está en el este. ¿Por qué? Porque el peso de la economía mundial está en el Asia y el Pacífico, está en esta parte del mundo, está no solamente por la presencia de China, sino por otros actores importantes. Y ahí está el futuro del desarrollo. Por eso hoy día hay muchos proyectos internos en Rusia de desarrollo de esta parte del mundo, de infraestructura, de transporte, energética, de otras y muchas otras. Vladivostok, Khabarovsk, otras ciudades, es el futuro de Rusia. Entonces, hablando de China, hay un gran intercambio humano también, porque si uno va hoy día al lago de Baikal, por ejemplo, que estuvo en marzo,
la mitad de los turistas son chinos, son muy bien acogidos. Es gente que le gusta, le interesa Rusia y es una relación personal muy importante. ¿Y además hay simpatías? Así es. Más que con Estados Unidos. Bueno, nosotros no tenemos pueblos enemigos, nunca los tuvimos. Estamos en el 80 aniversario de la gran victoria contra el nazismo y siempre decimos que la guerra nunca fue contra el pueblo alemán, porque no tenemos... ¿Contra el ejército nazi? Fue contra el nazismo, contra la idea de superioridad racial que es profundamente criminal. Consulta, ¿por qué los europeos ven a Rusia como una amenaza? Yo con amigos europeos que vienen, conversamos con ellos, ¿es porque Rusia es europeo y asiático y tienen algún recelo por eso? ¿Es por resabios históricos? Porque más que Rusia, bueno, Rusia alguna vez anduvo por París, pero más que Rusia mismo... Yo creo que aquí hay mucha inercia. Hay mucha inercia de aquel proyecto de que mencionamos ahora, del proyecto de expansión antirruso, expansión de la OTAN. Si hoy día la casa matriz de ese proyecto lo quiere terminar y se posiciona como un intermediario, aunque es una parte. En Europa ha quedado mucho de esta inercia. Yo creo que con el tiempo se va a sobrepasar y los intereses nacionales en cooperar, en realizar proyectos de integración va a superar todo esto, toda esa inercia más política, más politizada, digamos. El embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, aquí en Línea 1. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias por la invitación. invitación. Muchas cosas pendientes, después seguimos conversando. Vamos con la agenda del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, seguimos a la espera de cómo evoluciona el cónclave papal en el Vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco. Se espera esta tarde otra fumata hacia las 1 de la tarde, hora de Chile. También se tiene que poner de acuerdo en un primer escrutinio y ahí saldría un mito blanco, ahí lo vamos a saber de inmediato. A propósito de lo que decíamos de lo que ha ocurrido en un incidente en la línea 2 del metro, le preguntamos a la gente cómo le afecta el comercio ilegal en las líneas del metro. El 14% dice que le ayuda, un 24% dijo que le es indiferente y el 62% está en contra. No puede haber comercio ilegal en el metro de Santiago. Ciudadanos se han pronunciado. Por su compañía, muchas gracias. Lo esperamos mañana a las 7:30. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.